La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Quiero invitarlos al capítulo 1 del libro de los Salmos. Salmos capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 2. El primer pasaje lo hemos comentado con detalles y continuaremos hablando sobre ese interesante pasaje. Y nos dice la Biblia: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Recalcando el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Para los que han estado siguiéndonos a través del estudio bíblico durante estos días atrás, se han dado cuenta de las hermosas enseñanzas que hemos aprendido desde el versículo 1. Hoy quiero continuar hablando sobre la cuarta bienaventuranza, que es por su gran amor y fidelidad a la palabra de Dios. Es decir, el varón bienaventurado es dichoso porque ha hecho de la palabra ciertamente su delicia. Medita de día y de noche. Cuando los hombres y mujeres que en realidad desean ser prosperados, bendecidos, personas que quieren escalar el éxito lo más pronto posible, son aquellos que se esmeran el 100% en conocer a Dios a través de la palabra. Una vez que conozcan a Dios a través de su gloriosa verdad, también se someten a amarlo y a bendecirlo y a exaltarlo por lo que Él es. Dios merece toda la gloria y todo el honor. La palabra importante que encontramos en el verso 2 es la palabra delicia. La otra, meditar. Esas dos palabras las tomaremos en cuenta en este interesante estudio. La palabra delicias significa deleite, significa agrado, gozo, goce, placer, satisfacción, gusto, regalo. Es decir, que el varón bienaventurado, dichoso delante de Dios, es el que se deleita, el que se agrada, el que se goza y el que realmente tiene placer, regocijo, satisfacción en cuanto a la lectura de la gloriosa verdad de Dios. Jesús dijo también en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Jesús ciertamente conoce la verdad y la verdad que nos hace libre. Nos enseña que debemos escudriñar las santas escrituras para poderlo conocer y entender su grandeza, su amor, su potencia de misericordia, el poder para transformar y para dar vida, el poder para hacer grandes prodigios y maravillas en el favor de los que le temen y le sirven. La otra palabra interesante es meditación. La palabra meditación es tan importante porque significa abstracción, atención, reflexión
examen, recogimiento, cavilación, cogitación, especulación, introspección. Es lo que significa esa palabra. Todo lo demás que es desagrado, disgusto. Es decir, lo contrario de meditación es desagrado, disgusto. Pero cuando el hombre en verdad medita en la verdad de Dios, esta persona le presta toda la atención debida a la lectura de la palabra de Dios. Reflexiona con una conciencia sincera. Hace un examen de todo lo que esté estudiando y lo aplica a su propia vida. Hace un recogimiento de las verdades que ha aprendido, las pone en su mente, en su corazón y las pone por obra, las echa a andar. Eso es totalmente la acción de aquel que medita en las gloriosas verdades supremas que traen vida. Los que encuentran su delicia en la palabra de Dios, les agrada hacer la voluntad de Dios. Jamás el hombre que se mete a meditar y hacer de la palabra su delicia no será un perezoso, tampoco será una persona con corazón duro, empedernido. Será una persona sensible, tan sensible a la palabra de Dios, que será una persona obediente, sumiso a lo que Dios enseña en su interesante palabra. El salmista, por ejemplo, escribe en el Salmos 40, verso 8, nos dice que el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. En tu ley está en medio de mi corazón. Por eso es que los hombres bienaventurados son aquellos que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, no su propia voluntad, sino la voluntad de su Creador. Por eso es que llegan a ser vencedores, triunfadores, exitosos en la vida. No los vemos fracasados, los vemos siempre felices y bien plantados en el reino de Dios. Por lo tanto, el salmista es una persona bien parada en la verdad de Dios, bien cimentado en el reino santo del Todopoderoso. Me agrada, dice, meditar en tu palabra. Me agrada obedecer, me agrada hacer tu voluntad. Tu ley está en medio de mi corazón. Ciertamente el hombre que se equipa, el hombre que se prepara para servir a Dios, llega a ser dichoso, completamente dichoso. Cuando el hombre aprende a andar conforme a la palabra de Dios, será próspero en todas las cosas que emprenda. Según las Santas Escrituras, en el Salmo 112:1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Es decir, que a través de las Santas Escrituras sabe las consecuencias espantosas y terribles que vienen por desobedecer al Todopoderoso. El vivir en pecado es vivir en condenación. Vivir en pecado es vivir bajo sentencia de juicio eterno. Pero cuando el hombre realmente reflexiona en la verdad de Dios, se aparta de toda contaminación de pecado para agradar al Santo Todopoderoso, Creador y sustentador de todas las cosas. Por eso se nos dice en el Salmo 112:1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Cuando el hombre se deleita en la palabra de Dios, llega a ser derecho, llega a ser una persona temeroso, respetuoso, una persona amable, tierna, una persona dulce, una persona que realmente no trata de agredir a nadie ni en palabras
ni con golpes de ninguna forma, sino que se propone el 100% ser de bendición a los que le rodean, de bendición a su prójimo, a sus compañeros de trabajo, a sus socios de negocio. El deleitarse en la palabra de Dios conoce cuál es la buena voluntad de Dios para los justos. Es decir, que cuando la persona se somete a hacer de la palabra su delicia y medita en ella de día y de noche, conocerá el 100% los planes de Dios para todas las personas, especialmente para aquellas personas que andan derechos delante de Dios. Según el Salmos capítulo 112, verso 2, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Es decir, que el hombre bienaventurado, su descendencia será poderosa en la tierra. No serán desastrosos, no serán dolor de cabeza para la sociedad, no serán parásitos, al contrario, serán poderosos, no machistas, sino poderosos, de gran poder para bendecir a su propio pueblo. La generación de los rectos será bendita también por parte de Dios. Es decir, que todo aquel que medita en la palabra de Dios y hace de ella su delicia y se somete a la voluntad de Dios, sus hijos serán el 100% prosperados, serán bendecidos, serán protegidos, serán usados por Dios para su propia gloria, para su propia alabanza. En el Salmo 112, verso 3, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Es decir, que el hombre que medita en la verdad de Dios y hace de ella su delicia, tendrá bienes, riquezas habrán en su casa, su justicia permanecerá para siempre. Es decir, toda clase de bien que él haga será puesto en el libro de la vida y será tenido por memoria por todos los siglos. No solamente su ofrenda, su justicia, sino la vida propia del individuo. Según vemos a la luz de las Santas Escrituras a continuación, en el Salmo 112, verso 4, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente Dios y misericordioso y justo con ellos. Notemos en ese pasaje que cuando los hombres y las mujeres meditan de día y de noche en la palabra preciosa del Altísimo y hacen de ella su delicia, dice las Escrituras que por someterse a Dios, por amar la palabra y gozarse en la palabra, va a resplandecer completamente en las tinieblas la luz a los rectos. Y Dios será clemente, misericordioso y justo exactamente con ellos. Cuán importante es que conozcamos la verdad de Dios. La verdad de Dios no nos lleva al fracaso, nos lleva de triunfo en triunfo. La palabra es poderosa porque procede de Dios. La palabra de Dios hace su gran efectividad. Las cadenas del pecado se caen. También comienzan a suceder sanidades, milagros, maravillas, mientras el hombre escucha o lee las Escrituras con grande intención correcta ante los ojos del Altísimo. A esta persona, dice Dios, va a resplandecerle en las tinieblas luz porque es recto. Y yo, como Dios, seré clemente, dice Dios, misericordioso y justo con ellos. Es verdad que Dios lo hará y lo está haciendo con todos los que le amamos y le servimos. En el pasaje del Salmo 112, 5,
El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Esto es porque conoce a Dios a través de la lectura, a través de las enseñanzas, y por lo tanto se constituye o se vuelve una persona llena de misericordia y presta al que necesita, y gobierna sus asuntos con juicio, es decir, con toda sabiduría, con toda honestidad, y por eso es bendecido y es prosperado. Por lo cual, esta persona que realmente hace de la palabra de Dios su delicia y medita de día y de noche, esa persona no resbalará jamás. En memoria eterna será este justo delante del Todopoderoso. Así nos enseña el Salmo 112, verso 6. Imagínate o imagínese la gran potencia de triunfo que tiene este individuo por hacer de la palabra de Dios su delicia y meditar en ella día y noche para obedecerla. El salmista dice, por lo cual no resbalará jamás. No solamente está hablando de una estabilidad eterna, sino que será totalmente tenido en memoria delante de Dios y eternamente será guardado, protegido, bendecido por el Altísimo. No hay otro evangelio que te ofrezca ese poder y esa victoria gloriosa. Solo Jesucristo, a través del evangelio, a través de su palabra, el hombre logra alcanzar la plenitud de su gracia. No tendrá temor también esta persona de malas noticias. Su corazón estará firme, su corazón estará confiado en Jehová. La razón es que conoce los caminos de Dios, conoce los estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos. Y por ende, esta persona es prosperado, esa persona es puesto en alto por Dios y es guiado por Dios a través de su glorioso espíritu. No tendrá ningún temor de malas noticias. Es decir, tendrá los nervios bien templados, no se va a aterrorizar, no estará tembloroso por los problemas que están rodeándole. Al contrario, su corazón estará firme, completamente confiado en Dios. Así es el hombre bienaventurado que se aferra a la verdad divina de Dios. Tal vez usted diga, pero eso no ha acontecido conmigo. Yo sé mucha Biblia. El asunto no es solamente saber la verdad, hay que practicarla. Es decir, hacer tal como las escrituras dicen que hagamos. Así es que somos prosperados. El simplemente saber y no hacer las cosas, eso se vuelve pecado terrible. Y por lo tanto, muchos de los que me están escuchando están en alcohol, en drogas, aunque saben tanta palabra, pero no echan a andar la palabra. Si usted se humilla delante de Dios, le confiesa su pecado al Todopoderoso y promete andar conforme a su palabra, usted nunca caerá, nunca será avergonzado, nunca será una persona caída, sino que se mantendrá en pie por el poder de Dios a la luz y el poder de la palabra del Dios Santo. Entonces, cuando el hombre realmente camina de acuerdo a la palabra de Dios, Dios dice que ese individuo no tendrá temor de malas noticias. Su corazón permanecerá firme y plenamente confiado en Dios. Salmos 112:7 nos dice, no tendrá temor. Entonces, y el 28 nos dice, asegurado está su corazón, no temerá.
hasta que vea en sus enemigos su deseo. Es decir, el hombre bienaventurado está asegurado su corazón. No temerá de ninguna manera, porque Dios está con él y sabe que la presencia de Dios es palpable en su propia vida. No se avergüenza, no se aterroriza ante los peligros de la vida, porque sabe en quién ha confiado, sabe quién está con él y sabe con todo el corazón que no fallará nunca, nunca, todo y cuando él se mantenga fiel delante del Todopoderoso. En el Salmo 112, verso 9, esta persona, por conocer a Dios, conocer la verdad, meditar en ella, va a repartir a los pobres. Su justicia también permanecerá para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Este individuo que comienza a repartir, a dar a los pobres, no va a caer, va a ser guardado, protegido, vivirá una vida de éxito, de triunfo, irá de triunfo en triunfo por causa de que reparte y da a los pobres. Y Dios dice, esa clase de justicia de este justo permanecerá para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Nunca este individuo tendrá rostro decaído, sino erguido, porque la presencia de Dios está viva dentro de él. Ahora bien, lo verá el impío, el crecimiento de este justo, verá la prosperidad del justo, del obediente, del santo, del que se somete a Dios. Los impíos verán cómo Dios prosperará a los cristianos, mas se irritarán, crujirán dientes, es lo que dice el Salmo 112, verso 10. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Es decir, que todo deseo malvado de los impíos contra los justos que permanecen firmes, leales delante de Dios, todo plan y propósito de los impíos contra los justos serán disparatados y los impíos serán confundidos, porque Dios así lo ha declarado. Entonces, lo verán el impío y se irritará por la prosperidad de los justos. Crujirá los dientes, dice las Santas Escrituras, y se va a consumir de coraje. Va a sentir que se muere de coraje al ver la prosperidad de los justos, de los obedientes, de los bienaventurados, de los dichosos, de las personas felices por guardar y obedecer plenamente las gloriosas verdades del Altísimo. El deseo de los impíos, dice Dios, perecerá. Aunque el deseo de muchos impíos es prosperar, pero Dios hará trastornar todos sus planes del impío. En el Salmo 119, 11, la forma de poder conquistar la victoria es que guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Salmo 119, 11 dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esta es la clave del éxito. Leer, meditar y guardar la palabra, obedecer la palabra. Entonces, usted no va a pecar, se mantendrá puro, se mantendrá limpio, transparente delante del Dios vivo. Será una persona puesta ciertamente en los lugares santos, preciosos y eternos. Es decir, permanecerá por los siglos de los siglos. Por eso dice el salmista que su victoria consiste en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando el hombre guarda la palabra de Dios, no simplemente por saberla, sino que la pone por obra, el hombre no peca, aunque hay lugar para pecar tanto. Pero como conoce a Dios y la verdad, entonces se aparta del pecado para andar en
plena santidad delante del Todopoderoso. Ahora bien, este hombre sabio, inteligente, dice: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Oh, cuánto yo amo tu ley. Todo el día es mi meditación, dice el Salmo 119, 97 y el Salmo 119, 35. Por lo tanto, la victoria se le da a todo aquel que en verdad ama la ley de Dios y que todo el día es ella su meditación, y que clama a Dios diciendo: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Queridos televidentes, le he estado enseñando cómo ser bienaventurado, cómo ser la persona feliz, dichosa delante del Dios santo, perfecto y glorioso. Y recuerde, no basta ser religioso. Es necesario acudir a la palabra de Dios, leerla, meditarla y obedecerla. En eso consiste el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no es simplemente congregarnos en X congregación evangélica, sino el tener la verdad en nuestro corazón y en nuestra mente. Tener a Dios en nuestra propia vida, a nuestro Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. La forma de adquirirlo es a través de confesar nuestro pecado a nuestro Señor Jesús. Él será fiel y justo en perdonar y en salvar. Quiero orar por usted. Diga conmigo: Señor mi Dios, gracias por extender el cetro de tu misericordia en el favor mío. Te ruego que me perdones todo pecado que he cometido delante de ti, oh Dios. Y todos aquellos pecados que aún no sé que existen dentro de mí, te ruego que los perdones, me limpies por completo. Hazme, oh Dios, tu siervo, tu sierva. Y te invito, mi amado Jesús, que entres a mi corazón. Crea el 100% el poder dentro de mí de amarte, de servirte con integridad, con rectitud de corazón. Y muchas gracias. Si usted hizo esta oración, crea que Dios le ha perdonado, crea que Dios le ha bendecido con la salvación. Reúnase en una congregación ahora. Entonces, después de tener este arrepentimiento, siga oyendo la palabra, meditando en ella y obedeciéndola. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.